Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da gusto volver a saludarlos una vez más con un video, en este caso, que me pareció interesante compartir con ustedes, en donde en una sesión que tuve tratamos acerca de una pregunta bastante particular, una pregunta que suele ser motivo de consulta en general, sobre todo para algunos consultantes, y que vamos a detallar ahora en breve, ¿no? Utilizamos para hacer esta lectura un tarot clásico, un tarot francés, como dice la miniatura del video. Es el tarot de Marsella tipo 1 de Jean Dodal. En este caso, por supuesto, no estamos viendo la versión original de este tarot, que es una versión que está en un museo, sino que vamos a trabajar y estamos viendo en pantalla en este momento el mazo correspondiente a Pablo Robledo, un artista argentino que es verdaderamente una maravilla. Este mazo es mi mazo de cabecera. Si me tuviera que quedar con un solo mazo y ninguno más, una decisión complicada, pero bueno, supongo que optaría por este porque es verdaderamente una delicia desde el punto de vista gráfico, que para mí esto es muy significativo, ¿no? Para todos nosotros, creo, lo que nos gusta el tarot y los mazos de tarot y todo esto, la gráfica es como muy fundamental. Para mí el más bello de todos los tiempos es el tarot de Jean Dodal, ¿no? Y esta versión de Pablo Robledo es una versión muy hermosa en los colores. Bueno, este tarot, va a hacer la aclaración una vez más por arriba, que aunque se llama tarot de Marsella, es un tarot que no fue realizado en Marsella, sino en la ciudad de Lyon, en 1701. Luego genéricamente se lo llama a todos los tarots franceses tarot de Marsella, luego de que se popularizara enormemente en toda Francia, ¿no? Recordemos que los tarots provienen de Italia, donde fue su cuna, su origen, y desde ahí empezaron a diseminarse rápidamente por toda Europa, pasando primero y antes que nada a Francia, desde Italia, ¿no? Bueno, bien, ahí en ese puntito blanco que estamos viendo en el mapa, estamos viendo dónde está la ciudad de Lyon, simplemente a título informativo, nada más. Bueno, vamos a meternos en la pregunta que hicimos, la pregunta que se formuló y la que nos lleva a grabar por la respuesta interesante que tuvimos, ¿no? La pregunta es: ¿cuál es el trabajo espiritual que debo realizar en esta vida? Bueno, es una pregunta particular y es una pregunta que tiene la característica de que no es falseable. ¿A qué o falsable? ¿A qué nos referimos con esto? Es que es una pregunta que nosotros no podemos constatar después de hacerla, ¿no? Hay preguntas en las cuales luego de un lapso de tiempo uno puede constatar cuál fue la respuesta del tarot, ¿no? Puedo preguntar cómo me va a ir en tal o cual situación que voy a tener en un tiempo, y bueno, luego de ese tiempo podré ver si podré chequear y constatar cuál fue la respuesta del tarot, y esto es muy útil para aprender, por supuesto, y ver cómo se expresó, no para poner a prueba el mazo, en ningún caso, de ninguna manera, pero sí para ver cómo se expresa, ¿no? Para ver cómo se expresa el mazo. Este es un procedimiento muy recomendable para cuando estamos aprendiendo, sobre todo, ¿no? En este caso, la pregunta es una pregunta existencial, muy amplia, y no falseable. Nosotros vamos a tener la respuesta de esto una vez que ya no estemos en este plano, ¿no? En el mejor de los casos. Así que, aunque no podemos constatarla fehacientemente, la respuesta, de cualquier manera resultan muy útiles y muy ilustrativas, sobre todo la respuesta que dio en este caso, ¿no? Sobre todo para ver la belleza con la que se expresa en lenguaje alegórico simbólico, en este caso de la mano de un tarot clásico francés. Bien, esta fue la línea de 5, es una respuesta muy amplia, muy profunda, que sin embargo fue atendida con una simple línea de 5, una tirada en donde hay 5 naipes
y donde vamos a considerar, en este caso, el naipe que queda debajo del fondo del mazo. Particularmente yo suelo tener esta referencia, esta lectura, saco las 5 cartas, perdón, y luego doy vuelta al mazo y la carta que quedó debajo en el mazo la tomo como un mensaje base que de alguna manera es el denominador común o el eje denominador de la respuesta en general, ¿no? De cómo atiende el mazo la pregunta. En este caso nos sale el carro y es el único arcano mayor que hay en la tirada, ¿no? Bueno, recordemos entonces cuál es el trabajo espiritual que tengo que realizar en esta vida, ¿no? Dice la pregunta. Perfecto, ya la misma pregunta nos da la pauta de que, bueno, damos por sentado que creemos en la reencarnación de alguna manera, ¿no? Porque si nos referimos a esta vida, quiere decir que damos por sentado que hay vidas anteriores y seguramente vidas posteriores también, ¿no? Vemos que la primera carta que salió es la carta del caballo de bastos. Luego tenemos 7 de oros, luego tenemos el 9 de espadas en el centro de la lectura y como ombligo de alguna manera de la lectura, una carta fuerte, muy fuerte, ¿no? El 9 de espadas. Intensa, recordemos que las espadas hablan de la parte más dolorosa de la vida de alguna manera, ¿no? De la parte más fuerte, y el número alto de espadas, un número 9 y un número activo como es el 9, esto significa, bueno, cachengue, digamos de alguna manera, ¿no? Movimiento. Bien, entonces luego tenemos el 2 de oros y cerramos con el 8 de oros. Por lo tanto, si hacemos una evaluación general de las 5 cartas de la lectura, vemos que es preponderante el tono cálido por los arcanos menores favorables, digamos blandos, ¿no? El palo de los oros junto con el palo de las copas son los palos más favorables de la baraja. Los oros, recordemos rápidamente que nos hablan de lo que tiene valor, acerca de lo que tiene valor. En este caso, no necesariamente el dinero por supuesto también, pero yo creo que en este caso, en donde nos estamos haciendo preguntas de orden espiritual, aquí estamos hablando de lo que tiene valor a nivel espiritual, ¿no? Imaginemos un crecimiento y un desarrollo que tienen valor a nivel espiritual, ¿no? Por supuesto. Bueno, arrancando con el caballo de bastos, lo primero que vemos es que parece haber como un retomar de la acción, ¿no? Un retomar del trabajo, de alguna manera. Porque, bueno, los bastos obviamente nos hablan de trabajo y el mismo movimiento de volver que tiene el caballo, de que vuelve sobre su propio movimiento, esto nos habla un poco y nos refuerza acerca de la idea de la reencarnación en esto que estamos preguntando, este volver a la materia, ¿no? Volver a volver desde el plano espiritual a la materia. Y volver a trabajar, ¿no? Definitivamente, por eso el caballero alza el basto ese y lo dirige hacia los oros, ¿no? Inmediatamente después vemos el 7 de oros, lo cual nos da la idea, el número 7 siempre, todos los números 7 nos dan la idea en el tarot clásico, por supuesto. Acá estamos dejando la escuela inglesa de lado, ¿no? En donde trabaja con significadores fijos y esto que voy a decir a continuación no juega así necesariamente. En el caso del tarot clásico, un número 7 de cualquier palo, en este caso de oros, significa un desafío, significa un ir a más, ¿no? Pensemos en un 6, en donde hay un orden, ¿no? Hay un orden que permite algo, hay un orden establecido como un caminito, ¿no? por donde pasan, en ese caso se forma un pasillo entre esos 6 oros y hay un emergente en el medio, ese oro número 7, que nos está hablando de un desafío, de algo que no es necesariamente ni bueno ni malo, por supuesto. Esto lo deberemos establecer en una lectura en base a las cartas adyacentes, ¿no? Lo que hay alrededor y principalmente la pregunta. Entonces, en este caso, el desafío tiene que ver con el crecimiento del valor espiritual. Pensemos que
el caballo me marca un volver a la materia, un volver a reencarnar para trabajar, para atender un desafío de orden espiritual. Entonces, hasta ahí tenemos las dos primeras cartas. ¿En qué consiste ese desafío? Podemos pensar después, ¿no? Bueno, este desafío consiste, acá tenemos este terrible 9 de espadas, yo lo veo y me duele directamente, es una carta de las más desafiantes, digamos, de alguna manera del mazo, ¿no? Porque marca un grado de conflicto, de dolor, de agresividad, de violencia, de alguna manera, alto y activo, porque es un número 9. Si fuera un número 8 estaríamos hablando de algo pasivo, de algo que tal vez, qué sé yo, puede ser una espera, por ejemplo, puede ser atravesar situaciones dolorosas, ¿no? Pero que no necesariamente son activas, no necesariamente son dolores activos. En este caso, el 9 de espadas nos habla de dolor, conflicto, lucha, como nos hablan todas las espadas, pero en este caso un alto conflicto, alto dolor, alta lucha y de manera activa, ¿no? Interpretamos que es el desafío que vamos a tener que atender, ¿no? De alguna manera en este proceso de encarnación, y que nos supone el desafío espiritual que nos marca el número 7. Inmediatamente después, si queremos buscar un poco de información complementaria acerca de en qué consisten esos desafíos, vemos 2 oros, ¿no? Vemos 2 oros enlazados, el 2 de oros, característico en el tarot clásico, está enlazado con con esta guarda, ¿no? Que de alguna manera nos habla de el valor. Nos habla del valor. Acá tenemos, todos los oros nos hablan del valor, por supuesto, pero tenemos 2 valores contrapuestos, ¿no? De alguna manera nos habla del complemento, nos habla del diálogo, nos habla del contrapunto, un número 2. En este caso podríamos pensar de encontrar el valor en la dualidad, tal vez. Ya que seguimos hablando de valor porque estamos en los oros, recordemos que estamos dentro del mundo de lo espiritual de alguna manera, entonces nos remitimos al valor espiritual, y el número 2 nos habla de dualidad, ¿no? Entonces hay un diálogo, una dualidad o 2 cosas que tengo que tener en cuenta para llevar adelante el gran trabajo de vérmelas con ese 9 de espadas, ¿no? De alguna manera. Bien, y al final termina cerrando con un 8 de oros, lo cual supone, luego de hacer este trabajo, esta es la lectura que hago yo, ¿no? Luego de hacer este trabajo de integración de las 2 variables espirituales, de este contrapunto, esto podría ser, ahora lo vamos a desglosar un poquito, este 2 de oros podría ser tener en cuenta el valor del otro, tal vez el valor espiritual del otro, ¿no? Y eso en un contexto determinado de dolor va a ser lo que me va a hacer evolucionar. ¿Evolucionar desde dónde? Desde el 7 de oros que estoy arrancando, me va a hacer ganar si lo hago bien, por supuesto, me va a hacer ganar un oro más y voy a arrancar. Arranqué con 7, atravieso este trabajo y termino en un escalón más arriba de donde estaba antes de empezar este trabajo, ¿no? Arranco en 7 y termino en 8. Esto de alguna manera, y con esto se acrecentó mi valor espiritual, ¿no? Supongamos que atravieso esta vida, esta encarnación, hago el trabajo que tengo que hacer y estoy un poco más evolucionado espiritualmente, integrando cosas que debía haber trabajado para integrar en el campo de la materia, en el campo de la dualidad que estamos hablando acá. Una vez más nos remitimos al número 2, recordemos que si bien son elementos espirituales, se expresan de manera dual en el plano de la materia, ¿no? Bien, y si esto va todo bien, terminaré en un grado de evolución con el número 8 mayor al número 7, ¿no? Por el otro lado vemos también, a la hora de establecer sentido, el contrapunto que tenemos entre el número 7 más el número 2,
nos da el número 9, que es justamente el 9, digamos, si nosotros afrontamos este dolor número 9, lo podríamos ver desglosado en el 7 que traemos de base, más el 2 que tenemos que aportar con el trabajo, y con esto estaríamos atendiendo los requerimientos que nos exige este número 9 de espada, ¿no? Esto no va a ser una cosita tranquila y relajada. Nosotros sabemos que venimos acá, los que tenemos una mirada, una lectura espiritual de la existencia, digamos, de la vida, sabemos que estamos en este plano para trabajar y no para darnos la panzada, para tratar de ser lo más felices posible con minúscula, sí para tratar de ser lo más felices posible con mayúscula, y esto implica ser más íntegros, más espirituales, tener un crecimiento, ¿no? Porque digamos, ser felices con minúscula significaría pasarla bien y ya. Bueno, parece ser que seguramente este no es el sentido por el cual encarnamos, ¿no? Si es que nos hacemos estas preguntas existenciales. Bueno, y nos metemos en el sentido que tiene la carta que queda debajo del mazo, que vamos a hacer un pequeño análisis de este arcano mayor, porque tiene todo que ver con esto que establecimos en la lectura de estas 5 líneas, de esta línea con 5 elementos, con 5 cartas, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Vamos a meternos a desglosar un poquitito de qué nos habla el arcano mayor del carro en un tarot clásico, sobre todo en un tarot francés. Para esto hagamos una breve reseña de lo que significa el carro en los primeros tarots italianos, ¿no? Recordemos que en este momento de la Italia renacentista, de más o menos del 1400, 1300 y pico, sale el poema Trionfi de Petrarca. Digamos rápidamente que en este momento la Italia renacentista, el Renacimiento estaba full, el humanismo estaba surgiendo. Esto significa sacar a la superficie, luego de un montón de años de Edad Media, en donde siglos, ¿no? de Edad Media, en donde el conocimiento estaba bien guardado dentro de las paredes de la institución eclesiástica, ¿no? De la iglesia, de alguna manera, y estaba muy tamizado por la mirada de la iglesia, ¿no? Acá el Renacimiento lo que hace es empezar a sacar y poner a la superficie y poner al alcance de un pueblo cada vez más, ¿no? De un pueblo en principio analfabeto. Tengamos en cuenta que muy poca gente tenía acceso a la educación y mucho menos a la lectura en esta época, ¿no? Gente del pueblo, solo la gente privilegiada, la gente de mejor suerte, digamos, de alguna manera, o más acomodada económicamente, tenía acceso a la educación y tenía acceso a la lectura de libros. Un libro en esta época era un material de hiper mega lujo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hace el Renacimiento? Empieza a sacar a la superficie, en este caso, mediante las cartas. Podemos ver las 2 primeras cartas son un caso especial porque son 2 mazos realizados para la familia Visconti, en pan de oro, pintado por artistas, con óleo, y son enormes. Acá las estamos viendo al mismo tamaño que estas 2 que están al lado, por una cuestión de practicidad, digamos, para aprovechar bien el espacio, pero estas eran unos cartones enormes, ¿no? Eran prácticamente cuadros cada una de estas pinturas que vemos acá, ¿no? En donde vemos que hay una referencia directa a los triunfos de Petrarca. Si bien podemos ver en el Visconti Sforza, arriba del carro, a Bianca Maria Visconti, se estipula de alguna manera que el mazo Visconti Sforza, la segunda carta que estamos viendo, es un memorial o un mazo que fue un conmemorador, digamos, de alguna manera, del casamiento de Bianca Maria Visconti con Francesco Sforza, ¿no? Lo cual significó un cambio muy grande
dentro de lo que es la familia Sforza, que fueron el duque de Milán, ¿no? Fue por muchísimos años. En esta otra primera carta podemos ver a la madre de Bianca María acá arriba, también, llevada por 2 caballos y qué sé yo. Bueno, esto hace referencia directa a los triunfos de Petrarca. ¿Y qué hablamos en los triunfos de Petrarca? Es una referencia directa a la fama, ¿no? El triunfo de la fama, como podemos ver en el Minchiate Alcinio, que se fabricó en Bolonia en 1775, bastante después, pero sabemos que estos Minchiate, sabemos por referencias que inclusive en esta época donde estaban estas barajas más antiguas, en 1400, inclusive 1390 antes, eran mazos que lo sabemos por referencias, no por haber encontrado un mazo ni siquiera parcial de esa época. Tengamos en cuenta que eran mazos, sobre todo estos populares que se hacían en planchas de madera, qué sé yo, eran hechos en papel que se deterioraba muy rápidamente, ¿no? Por lo tanto no nos queda nada de esa época, pero sí tenemos referencias escritas de que estos mazos 1390, el Minchiate, ya corrían en la Italia renacentista, ¿no? Igualmente este tarot veneciano que vemos, donde podemos ver también la figura un poco alada acá arriba de la fama, con un carro y 2 caballos, ¿no? Bueno, acá estamos hablando de Italia. Tenemos una referencia directa al poema Trionfi de Petrarca, en donde vemos la alegoría de la fama representada arriba de un carro. Todos los triunfos eran representados encima de carros, ¿no? El triunfo del amor, el triunfo del tiempo, todos los triunfos de Petrarca, que son varios y todos forman parte del tarot. Esto es lo que de alguna manera Italia agrega al patrón 52, que ya en Europa, digamos la baraja española, la baraja francesa, que son anteriores al tarot y ya corrían en Europa. Al llegar a Italia, lo que pasa en Italia en el Renacimiento es que le agregan los triunfos de Petrarca junto a otro montón de elementos. No nos vamos a demorar en esto ahora porque queremos hacer un video bien conciso, bien puntual sobre este tema, ¿no? Ya iremos profundizando en estos otros temas que son súper interesantes. Bueno, acá podemos ver una miniatura, ¿no? Una hoja de un manuscrito de rimas y triunfos de Petrarca de 1444-1482. Podemos ver el triunfo de la fama, en donde podemos ver acá arriba la fama coronada con sus trompetas, ¿no? Los 2 caballos, cómo se acostumbraba a dibujar, a esquematizar, a alegorizar de alguna manera la fama de esta forma, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegamos a Francia? Recordemos que de Francia invade Italia en las guerras franco-italianas, ¿no? En esta época más o menos, y de entre todos los botines de guerra que se llevan los franceses de Italia, están algunos mazos de tarots, digamos de estos considerados de alguna manera objetos de lujo, ¿no? Estos como los que vimos del Visconti o el Stency. Había otro tipo de tarots por el estilo que eran pintados por artistas en pan de oro y qué sé yo, ¿no? Y toda esta historia. Eran objetos de lujo. Estos objetos de lujo, dentro de todas las cosas que se llevan y que se saquean en estas guerras, van a parar a Francia. Y en Francia tienen un ayornamiento, de alguna manera, ¿no? Uno puede decir que este reacomodamiento de algunas alegorías, del lenguaje de algunas alegorías, parece ser un poco fruto de no saber bien qué era lo que se estaba reproduciendo en un punto, y en otro punto parece que no, parece que hay una intención de querer darle una vuelta de rosca. Acá estamos hablando de 1637, ¿no? De alguna manera, recordemos que venimos de 1442, 1498, 1500 más o menos. Acá estamos casi un siglo y medio después. En el medio hay otros tarots. Acá estamos viendo un tarot de Marsella. En este caso es el de Nicolás Rolichón, de 1637, que es muy parecido
al Yandodal que estamos viendo. Si lo vemos, es prácticamente el mismo patrón, la misma plancha, que también se fabricó en Lyon, todavía anterior al de Yandodal. Recordemos que el de Yandodal era en 1701. Acá ya tenemos establecido el patrón de 78 cartas del tarot considerado Marsella, el tarot francés típico, ¿no? Antes de estos tarot, del tarot Marsella, de que se establezca lo que consideramos el tarot Marsella clásico, tenemos otros tarot como el tarot de París, como el tarot de Catherine Giuffre, no sé si lo dije bien, seguramente no, Kathleen Giuffre, que bueno, son tarots muy particulares, muy súper interesantes y que no tienen el mismo lenguaje, exactamente el mismo lenguaje alegórico. Por ejemplo, en el tarot de París el carro es Apolo tirado por unos cisnes, ¿no? Se aleja de este lenguaje alegórico en el que nosotros queremos profundizar ahora y que después se estandarizó como el lenguaje clásico del tarot, ¿no? En este caso ya podemos ver que hay en el tarot de Jean Noblet, que vemos acá en París, todavía está más al norte, todavía no tenemos registro de fabricación de tarots en Marsella, todavía no, aunque se llaman de Marsella. Marsella, recordemos que está más al sur, en la costa mediterránea. Entonces, en este Jean Noblet podemos ver cómo ya se pinta un caballo de otro color. Hay un caballo que se pinta de otro color. Y siempre hay un caballo que está mirando al otro caballo. Esto nos interesa particularmente en este comentario que vamos a hacer. Acá ya sí tenemos un tarot de Marsella tipo 2, tal vez el más conocido por todos, ¿no? Acá es el tarot de Jodorowsky, es el tarot de Joab Ben-Dov, y bueno, todos los demás tarot que son tal vez los más conocidos. El estilo de Marsella tipo 2 es el que finalmente se terminó popularizando muchísimo más, ¿no? Acá en este caso estamos viendo el Nicolas Convert de 1760, perdón. Y acá vemos en este puntito blanco dónde está Marsella, ¿no? Sí se fabricó aquí en Marsella, acá abajo, pero un poquito más de 100 años después, ¿no? Perfecto. Vemos cómo el caballo, ¿no? Reparemos en esto, el caballo no tiene otro color, pero sí parece tuerto, parece que tiene un ojo. Esto es característico del tarot de Marsella de Nicolas Convert. Tiene un ojo medio tuerto y parece que está mirando al otro caballo, ¿no? En vez de estar mirando el camino por donde va caminando, está mirando al otro caballo, ¿no? Esto es muy importante para esto que queremos establecer aquí. ¿Referencia a qué estamos haciendo con esto? ¿De qué nos está hablando el tarot francés? Que parece no ser casualidad, ¿no? Por eso decimos, da la sensación de que cuando el tarot pasa de Italia a Francia, empieza a hablar, en algunas cartas lo vemos, empieza a hablar de alguna otra cosa también, y se aleja un poco de la alegoría de la fama y ya. Aunque podemos tomar también en una primera acepción la carta del carro como la fama, como el general romano que viene victorioso luego de la batalla y eso le da fama, ¿no? Entonces ahí tenemos la alegoría de la fama por un lado, bien, perfecto, pero esta otra lectura que vamos a hacer ahora y que nos sirve particularmente para esta lectura para la atención de esta pregunta que estamos haciendo acá, tiene que ver con esto que es la alegoría del alma humana, que es una alegoría que estableció Platón en el Fedro en el 370 a.C. Este diálogo de Platón fue traducido por Marsilio Ficino en 1460 en el contexto, digamos, por supuesto no para ser difundido al pueblo, ¿no? Recordemos que una vez más que el pueblo no sabía leer, la gran masa del pueblo no tenía acceso no podía leer obras, ¿no? Esto fue traducido para la familia Medici, creo que para Cosme de Medici,
no me acuerdo exactamente para qué mecenas de los Medici, pero sí fue traducido para él, y tiene que ver con este contexto de la puesta en la superficie otra vez de la cultura clásica, del humanismo clásico, ¿no? Bien, así que el neoplatonismo a nosotros, cuando hablamos de tarot, y sobre todo cuando hablamos de tarot francés, diríamos, nos interesa, en el italiano también, por supuesto, nos interesa particularmente, ¿no? Porque hay muchos conceptos del neoplatonismo que están plasmados en el conocimiento arcano que nos ofrece el tarot, ¿no? De alguna manera. Bueno, ¿qué vemos en esta alegoría? Rápidamente, ¿qué nos dice Platón en esta alegoría? Nos habla de un carro, ¿no? De que el alma humana puede ser representada por un carro en donde hay un auriga, que lo llama logisticón él, bueno, es el término en griego antiguo, ¿no? Que es el intelecto, la razón y es la pertenencia al logos, ¿no? De alguna manera esto es bien platónico. Y esto está representado por el aura, el auriga. El auriga, que es el que maneja el caballo, ¿no? Maneja los dos caballos de alguna manera. Esto sería la razón. Por el otro lado tenemos lo que consideramos el caballo bueno, que sería el caballo que mira el camino, que va para adelante, no el caballo tuerto, no el caballo que está pintado de oscuro en los mazos que los caballos tienen dos colores, sino el caballo que está íntegro, digamos de alguna manera, que va mirando para adelante. Timoeides se denomina en griego antiguo y hace referencia al coraje, a la voluntad y a la disciplina, ¿no? Entonces, esto nos representa al caballo bueno de alguna manera. Y después por el otro lado tenemos lo que consideramos el caballo malo, que son los apetitos, el ánimo y los deseos, ¿no? Epitimetikon es el término en griego para mencionar este caballo, ¿no? Y esto tiene que ver con los apetitos que tenemos, ¿no? Quiero decir, traslademos esto a una situación concreta, ¿no? Tengo que ir a trabajar y no tengo ganas de levantarme a la mañana. Ahí estamos, ese es el caballo malo de alguna manera, ¿no? El caballo bueno, ¿qué hace? Dice, no, vamos a levantarnos y se pone en funcionamiento. El caballo bueno de alguna manera es el que tiene la voluntad, el que va para adelante y de alguna manera conduce al caballo malo, ¿no? De alguna manera lo pone en movimiento, por eso el caballo malo lo está mirando siempre el caballo bueno. Esto es muy interesante, ¿no? Es como que le da el ejemplo de alguna manera, ¿no? Y el auriga, por supuesto, es el que establece las prioridades, ¿no? Podríamos establecer de alguna manera una relación un poco bastante más acá con la estructura de la psiquis establecida por Freud, ¿no? Donde tenemos el yo, el super yo y el ello. El yo sería el auriga, de alguna manera, que es el encargado de lidiar con estas dos fuerzas, ¿no? Para alinear de alguna manera para que el carro se dirija hacia algún destino, y no solo se dirija hacia algún destino, sino que no vuelque, no se vaya al diablo, ¿no? Entonces el yo es el encargado de lidiar con estas dos fuerzas viscerales, ¿no? Con estas dos fuerzas pulsionales de alguna manera, que tienen que ver con el super yo, digamos el super yo, llamémosle super yo al caballo bueno, que tampoco es que es bueno entonces que maneje él, porque tampoco es buen plan, tampoco es buen partido estar todo el tiempo, digamos, escalando la montaña, ¿no? Hay momentos en los que hay que saber descansar, hay que saber disfrutar, hay que saber relajarse, porque si no se queman los circuitos, ¿no? Entonces, un exceso de caballo bueno también sería contraproducente de alguna manera, ¿no? Un exceso de super yo ni hablar, ¿eh? Sabemos lo que el exceso de super yo produce en la psiquis, ¿no? De alguna manera el efecto represor
del super yo, ¿no? Y por el otro lado, el caballo malo sería el ello, de alguna manera, que es simplemente seguir las pulsiones, ¿no? Es decir, no tengo ganas de ir a trabajar y no me levanto y no voy a trabajar. Tengo ganas de seguir tomando alcohol y sigo tomando alcohol. Tengo ganas de y lo hago. Y tengo ganas y lo hago porque tengo ganas. Bueno, tengo que voy a ir al gimnasio, pero no, la verdad me da paja, no voy a ir al gimnasio. Entonces ahí tenemos el ello, de alguna manera, que solo responde a lo que le gusta hacer y nada más. Entonces, de alguna manera, tenemos en la representación de la imagen del carro que la victoria consiste, y que tal vez acá tenemos un nuevo contrapunto entre estos dos puntos, ¿no? Entre estos dos puntos, este contrapunto que dijimos, este diálogo de los dos oros que nos presenta el 2 de oros, tal vez sean estas dos fuerzas que tenemos que lograr equilibrar para llevar adelante los desafíos de la vida establecidos por este 9 de espadas, ¿no? Que no son desafíos menores, digamos, son cosas, qué sé yo, uno en la vida tiene que enfrentarse con dolores ya de por sí, con el hecho de la muerte, ¿no? Que es lo único que tenemos asegurado desde el momento que nacemos. Bueno, la incertidumbre, la muerte son cosas dolorosas, ¿no? Enfrentarse al dolor que supone la encarnación, la vida, la existencia, de una manera virtuosa, para salir coronado y para salir dueño y, en definitiva, pasar de un número 7 en la escala de la evolución. Recordemos, los oros nos están haciendo referencia en esta tirada a lo que tiene valor a nivel espiritual. Pasamos de un número 7 y subimos un escalón hasta el número 8. Podemos pensar primero que estamos en un grado de alguna manera avanzado, porque no estamos pasando del 3 al 4, estamos pasando del 7 al 8, por lo tanto hay un grado ya de trabajo que se viene haciendo a lo largo tal vez de determinadas vidas, y supongamos que el número 10 puede ser de alguna manera ya el grado final de evolución, en el que en principio podemos pensar que podríamos prescindir de la necesidad de encarnar, ¿no? Podríamos seguir evolucionando, entendemos que siempre somos espíritus que estamos en constante evolución siempre, pero que ya no vamos a necesitar del plano de la materia para perfeccionarnos, ¿no? No vamos a tener que encarnar. Podríamos pensar de alguna manera que estamos cerca de eso, con un número 8 dentro de una escala numeral que va desde el 1 hasta el 10, ¿no? Así que bueno, me parece que yo, por lo menos cuando vi esta lectura, me pareció que se expresaba contundentemente el mazo de esta manera, y vemos cómo, de qué manera, por lo menos para mí, contundente, podemos establecer sentidos con elementos simbólicos y abstractos. Inclusive no tenemos en la línea de 5 no tenemos arcanos mayores, son solo arcanos menores. Sin embargo, podemos atender una pregunta con este nivel de profundidad sin ningún problema, ¿no? Apoyados luego por sí lo que nos ofrece el arcano mayor del carro, que quedó de base, ¿no? Bueno, espero que les haya resultado interesante este contenido, y bueno, por supuesto, si tienen cualquier comentario, cualquier cosa que les parezca interesante, que les sirva para completar la lectura, o bueno, lo que sea, pueden dejarlo en los comentarios. Con mucho gusto los voy a leer y voy a estar atento a lo que digan. Así que bueno, vamos a quedar para otra próxima entrega, o tal vez otra próxima lectura, o ya arranquemos una serie en la que vamos a empezar a hablar de los diferentes arcanos mayores en principio, y luego de los arcanos menores. Vamos a establecer un poquitito alguna relación entre el contenido alegórico simbólico de los diferentes mazos, ¿no? y la belleza que nos ofrecen. Para mí, lo primero que recalco siempre es la belleza de cómo se expresa el mazo, cercana a la belleza de cómo se expresa una pintura, ¿no? De alguna manera. Luego uno tiene la tarea se expresa con elementos plásticos, y uno tiene la tarea de
generar sentido encima, ¿no? Ya desde un punto de vista intelectual, de hemisferio izquierdo, digamos. Bueno, bien, entonces sin más, no me quiero extender más y hacer demasiado extenso esto. Los saludo y quedamos para vernos en una próxima entrega. Gracias por su atención.